Bienvenidos al video, somos de la Universidad Veracruzana, de la experiencia educativa cinemática y dinámica. Cursamos la carrera de Ingeniería Petrolera, segundo semestre. Vamos a explicar el tema de energía potencial de un sistema mecánico que tomamos con el ingeniero Luis Alberto Bañeros Piñeda. El equipo está conformado por Roberto Carlos Cortés Pérez, Alma Elena Santiago Sochigua, Asfanis de Jesús Sánchez Armas y su servidora Estefanía García de Luna. Bueno, la conservación de la energía o la ley de la conservación de la energía, en resumen, quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo de esto puede ser la energía térmica a un calefactor que da calor. Energía potencial gravitatoria nos dice que cualquier cuerpo sometido a un campo gravitatorio posee una energía potencial gravitatorio o gravitatoria, que depende solo de la posición en la que se encuentre el cuerpo y que ésta fácilmente puede convertirse en energía potencial. Un claro ejemplo de la energía potencial gravitatoria, cuando un cuerpo se sitúa a una altura X de la superficie terrestre. El valor de la energía potencial gravitatoria vendría siendo energía potencial, o EP, es igual a masa por gravedad por altura. Si se deja caer el cuerpo, adquiere velocidad y con ello energía cinética, al tiempo que va perdiendo altura y su energía potencial gravitatoria disminuye. Energía potencial en un sistema mecánico. Energía potencial elástica. Empecemos definiendo qué es la elasticidad. La elasticidad es una propiedad que poseen ciertos materiales, por lo que una vez deformados, estirados o separados de su posición inicial, pueden recuperar su estado original o de equilibrio. Las fuerzas responsables de la recuperación son las fuerzas elásticas, que, como en el caso de los muelles, las tiras de goma o las cuerdas de instrumentos musicales. Muchas máquinas en la antigüedad utilizaban este tipo de energía para lanzar objetos de un lugar a otro, así como por ejemplo tenemos el arco que dispara una flecha, la ballesta o la catapulta, como se puede apreciar en la imagen. Esta catapulta hace uso de la energía elástica. Bueno, las fuerzas recuperadoras, cuando el objeto recupera su forma original, sin amortiguamiento o deformación, son conservativas y se puede derivar de la energía potencial elástica, más la energía cinética nos permite obtener la energía mecánica de un objeto. Bueno, si comparamos, podemos decir que un material es más elástico cuando vuelve a su posición de equilibrio de manera más precisa. Comparando, podemos comparar lo que es una liga y la cuerda de la guitarra. Bueno, se puede decir que la liga es más fácil de estirar y retoma de nuevo su longitud original. Pero en cambio la cuerda de la guitarra es más difícil de estirar, pero en el retorno a su longitud original va a ser de manera más precisa. Otro claro ejemplo es el muelle. Un muelle es un ejemplo de un objeto elástico que recupera su forma original de manera precisa. Cuando se estira, ejerce una fuerza elástica que tiende a devolver a su longitud original. Se comprueba experimentalmente que esta fuerza restauradora es proporcional a la longitud estirada. Bueno, la toma de expresar esta proporcionalidad entre la fuerza y la cantidad estirada es por medio de la ley de Hooke, que más adelante se les va a explicar. El coeficiente de proporcionalidad en esta deformación depende del tipo de material y de la forma geométrica en el que se considere. Y sigamos a la siguiente diapositiva. Deducción de la energía potencial elástica. Dice, si se coloca una masa M sujeta a un extremo del muelle y se separa a distancia X de su posición de equilibrio X, este comenzará a oscilar con un movimiento armónico simple. En este movimiento, el bloque posee una energía cinética y una energía potencial. Ok, a lo que vamos
A lo que vamos es que este movimiento, el bloque posee una energía cinética y una energía potencial. Al ser una fuerza elástica que satisface la ley de Hawking, es una fuerza conservativa. Se puede derivar de la función de la energía potencial bajo la acción de la fuerza elástica del muelle. Por ejemplo, podemos decir el trabajo es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, que es cero. Ok, este trabajo se representa mediante la energía potencial del bloque, como se puede ver en la imagen. Bueno, se puede representar la recta de la pendiente menos K es la fuerza elástica correspondiente. La fórmula es la fuerza de elasticidad es igual a menos la constante de elasticidad por X, que a la vez representa la cantidad estirada del muelle en la fusión de su posición X. Si una fuerza F se produce un desplazamiento X con la fuerza 2F, el desplazamiento también es al doble porque es una proporcionalidad. Si aumenta, este también aumenta. Ok. Entonces, la parte negativa del eje X representa el desplazamiento de la masa cuando el muelle está comprimido, lo que es el signo menos en la fórmula de Hawking, que más adelante se les va a presentar. Bueno, retomando, pasemos a la siguiente diapositiva. Ley de Hawking. En el siglo XVII, al estudiar los resortes y la elasticidad, el físico Robert Hawking observó que para muchos materiales de curva de esfuerzo contra deformación tienen una región lineal. Una de las propiedades de la elasticidad de un sólido, de un fluido, al estirarse o deformarse, es que dicho estiramiento o deformación es proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, se necesitaría una fuerza doble para producir un estiramiento doble. Esta dependencia lineal del desplazamiento con la fuerza aplicada es conocida como la ley de Hawking. Y en su fórmula podemos ver que es fuerza de elasticidad es igual a menos K de X, siendo K la constante elástica del muelle y X el desplazamiento sufrido respecto de su posición de equilibrio, donde sabemos que esa posición es X es igual a 0. El signo menos de la ecuación refleja que la fuerza elástica es una fuerza restauradora que tiende siempre a llevar un sólido a su posición de equilibrio. En este caso siempre será X0. Y bueno, sería todo de mi parte. Continuamos con... Bueno, el primer ejercicio nos dice que una persona de 75 kilogramos está parada sobre un resorte de compresión que tiene una constante de resorte de 5000 newtons sobre metros. También nos da como dato que el resorte mide 0.25 metros. Bueno, si recordamos, la ley de Hooke nos dice que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza aplicada, que nos da una fórmula que es F, que es el módulo de fuerza, es igual a K es la constante de elasticidad, por la diferencia entre la longitud con la fuerza y la longitud sin la fuerza aplicada. Entonces, bueno, en esta ley normalmente se nos muestra un muelle colgado. Entonces, este resorte, cuando se le aplica una fuerza, sufre un cambio en su longitud, naturalmente se alarga, ¿no? Pero en este problema es un caso distinto porque aquí nos está pidiendo cuál es el cambio, pero cuando al resorte se le aplica una fuerza, esto quiere decir que va a disminuir de longitud y no aumentar. Bueno, esta fórmula se despeja para poder sacar la longitud. Y aquí se nos muestra que la fórmula nos queda X es igual a F sobre K, donde la fuerza, si sabemos que la fuerza para que solo nos están dando masa, la multiplicamos por gravedad y ya se vuelve en una fuerza aplicada en newtons. Entonces ponemos 75 kilogramos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado entre la constante, que es 5000 newtons sobre metros. Sabemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons, se cancela con newtons de abajo y el resultado nos da en metros, que nos da 0.15 metros. Pero nos está pidiendo la longitud con la fuerza aplicada. Esa es la longitud que cambia, pero ahora se la tenemos que restar porque se está oprimiendo el resorte con la persona encima. No se está jalando, no se está estirando, sino se está oprimiendo. Entonces, 0.25, que ya no nos daba el problema, se le resta el 0.15 metros, que nos da 0.1 metros, 0.1 metros, que es la longitud total del resorte con la persona arriba. Ese segundo problema nos dice, estás diseñando una montura para mover sin problema una cámara de 1 kilogramo por una distancia vertical de 50 milímetros. El diseño requiere que la cámara se deslice en un par de carriles y consiste en un resorte que sostiene la cámara y la jala contra la punta de un tornillo de ajuste, como se muestra en la figura. Bueno, para entender más se verá la figura, pero en sí lo que pide este problema es saber el valor mínimo requerido de la constante del resorte. Bueno, aquí se muestra el problema y podemos ver que la longitud que se necesita mover son 50 milímetros, que en sí, como ya habíamos hablado de la ley de Hooke, que se tenía que restar la longitud con el peso aplicado y sin el peso. Aquí nos muestra la imagen que con el peso son 150 milímetros y sin el peso son 100 milímetros. Entonces, nuestra longitud ya igual no nos da el problema, solo son 50 milímetros. Y también se tiene que despejar la fórmula que se tenía, que en este caso nos da que K es igual a F sobre X. Entonces, K, que es la constante, es la que se está buscando. La fuerza, ya sabemos que es la masa por la gravedad. Aquí, como sabemos, nuestra cámara solo pesa 1 kilo, entonces es 1 kilo por la gravedad, nos da 9.81 newtons. Entre X, que es la diferencia, en este caso 50 milímetros, que si lo cambiamos a metros es 0.05 metros o 50 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, aplicando igual 9.81 entre 0.05, pues sabemos que en este caso no hay ninguna unidad que cancelar, entonces se va directo. En sí nos da 196.2 y la unidad queda newton sobre metros, que queda como la constante de elasticidad que tiene el resorte. Y el módulo de Young. El módulo de Young, también conocido como el módulo de elasticidad, es un número que mide la resistencia de un material a ser deformado elásticamente. Para esto tenemos que tener presente cuál es el concepto de elasticidad. Podemos definir la elasticidad como la propiedad que tiene un objeto sólido a deformarse y a volver a su forma original. A lo largo de nuestra vida diaria podemos ver una cantidad de objetos que tienen a tener esta propiedad, por ejemplo una liga, por ejemplo un resorte. Nosotros podemos ver que estos objetos tienen esa capacidad de poder estirarse, poder deformarse, poder experimentar diferentes cambios, sin embargo vuelven a su forma original. El módulo de Young fue observado y estudiado por el científico Thomas Young en el siglo XIX. Este es un científico que pudo estudiar durante este siglo, aunque tal vez no fue él el que desarrolló, mas sin embargo el nombre del módulo lleva su apellido en honor a él. Podemos darnos cuenta que el módulo de Young relaciona todo el coeficiente, un tipo de partículas de estrés, con la tensión, que se llama módulo elástico. El módulo de Young se representa con la letra E, que es el esfuerzo sobre la deformación. Denotamos el módulo de Young con el símbolo E, lo definimos como E es igual a A sobre E, que es esfuerzo sobre la deformación. Este tipo de módulo puede ser
utilizado para lograr prognosticar el estiramiento o la comprensión de un objeto sin que sobrepase el límite elástico. Sabemos que todo objeto que tiene esta capacidad o esta propiedad tiene un límite de elasticidad, mas sin embargo nosotros podemos calcularlo, cuál es el módulo de Young de cualquiera de estos objetos sin que este objeto sobrepase toda la cantidad máxima de elasticidad o de comprensión que tiene. Podemos observar la fórmula. La fórmula vemos que dice que donde E es igual al módulo de Young. El módulo de Young en este sentido lo vamos a medir en pascales. La unidad en la cual vamos a medir el módulo de Young es en pascal. El siguiente, esta letra O, que dice que es la tensión aniaxial por superficie de unidad, también está medida en pascal. Podemos ver que esta ecuación se mide de esta manera. Y donde la letra E de abajo es la deformación o deformación proporcional que tiene el objeto. Entonces vemos que es esfuerzo sobre deformación. Esfuerzo sobre deformación, tensión o esfuerzo sobre la deformación es como podemos nosotros calcular el módulo de Young de un objeto. Podemos obtener directamente la constante del resorte K a partir del módulo de Young también del material. El área A sobre la cual se aplica la fuerza, ya sea el esfuerzo depende del área y la longitud original del material L. Entonces K en este sentido va a ser igual a E, que es el módulo de Young, sobre A y sobre L. A, que vemos que es el área sobre el cual se aplica la fuerza, y L, que es la longitud del material. Podemos ver que en este sentido nosotros podemos calcular la constante de cualquier otro material utilizando el módulo de Young. En este sentido nosotros podemos ver aquí que tenemos tipos de resortes en serie y en paralelo. Para el sentido en serie, K va a ser igual a K sobre 2. La constante va a ser igual en serie va a ser igual a K sobre 2, la constante sobre 2. Y en el caso de paralelo, de resortes en paralelo, K va a ser igual a 2K. Se va a multiplicar por 2 para calcular la constante, y en serie se va a dividir entre 2. Esa es la diferencia entre las constantes en un sistema de resortes, que podemos verlo en diferentes áreas de nuestra vida todos los días. Esto es importante para determinar la resistencia o la tracción, comprensión de esfuerzos mecánicos. Como les decía, nosotros podemos calcular estas constantes, podemos calcular la resistencia, podemos calcular la elasticidad, podemos calcular diferentes cosas a través del módulo de Young. Sin embargo, esto es algo muy importante para nuestra vida diaria y que nosotros tenemos que conocer. Tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, podemos calcular para problemas de estructuras, problemas de ingeniería y arquitecturas. Se usan también para saber cuánto aguantará una columna o una viga. En este sentido, en la arquitectura podemos ver que se usa mucho sobre cuánto va a aguantar una columna o una viga, en este sentido, para saber qué cantidad de esfuerzo va a tener. Sabemos que este módulo de Young tiene muchas aplicaciones, y podemos ver que es sencillo para poder calcularlo siempre y cuando tengamos los datos, y con estas fórmulas y con estos conceptos nosotros vamos a poder utilizarlo de una manera ingeniosa en nuestra vida diaria, ya que es muy útil.